Un divorcio en las alturas de Sao Paulo, un billonario narcisista convencido de que ella volvería, una mujer rota que parecía no tener salida, y un secreto capaz de derrumbar un imperio. Hoy conocerás la historia de Nora Vale. Amor, manipulación, venganza, justicia y un giro inesperado que cambiará todo. Quédate hasta el final, porque el desenlace te dejará sin palabras. El día amaneció gris en Sao Paulo, como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de morir. En el piso 47 de un edificio de cristal en la avenida Faria Lima, Nora Harrington, todavía llevaba ese apellido, se sentaba frente a una mesa de madera oscura que brillaba bajo la luz de los ventanales. La sala parecía un museo, mármol en el suelo, sillones de cuero, cuadros fríos colgados como trofeos. Pero para ella era más bien una cárcel suspendida en el aire. Frente a ella, Vítor Harrington ajustaba su corbata italiana. No la miraba. Sus ojos de acero repasaban los documentos como si fueran balances financieros. Para él, ese momento no era un final doloroso. Era solo otra transacción, una línea más en su interminable hoja de cálculo vital. Nora, en cambio, temblaba. Las manos le sudaban, la pluma resbalaba entre los dedos. El abogado de Vítor, un hombre de sonrisa reptiliana, deslizó el contrato hacia ella. «Todo está en orden, señora Harrington», dijo con una cortesía tan afilada que parecía burla. El bolígrafo de Vítor ya había trazado una firma fuerte, inclinada, un sello de propiedad incluso en la despedida. Ahora era el turno de Nora. Tragó saliva, respiró hondo y dejó que la tinta marcara su nombre, Nora Vale. El apellido antiguo, olvidado, renacía en ese papel, pero no le sonaba familiar. Era como ponerse un vestido viejo que ya no le quedaba. Un silencio helado se extendió en la sala. Ella levantó la vista, buscando en los ojos de Vítor alguna grieta, algún rastro de emoción. Pero lo único que encontró fue vacío. Él rompió el silencio con una voz cortante, la misma que usaba en reuniones de negocios. «¿Está todo resuelto?» El abogado asintió. «Sí, señor Harrington. La señorita Bale deberá desocupar la cobertura antes de las 5 de esta tarde». Señorita Bale. El título sonó extraño, casi cruel. Ya no era esposa, ya no era señora, solo Nora, solo ella. Mientras recogía sus cosas, Vítor finalmente la miró. Una mueca se dibujó en sus labios, el mismo gesto que había visto tantas veces, condescendiente, arrogante, como un verdugo que da el golpe final. Y entonces pronunció las palabras que se grabarían para siempre en su memoria. «No eres lo suficientemente fuerte, no puedes sobrevivir sin mí». El abogado soltó una risa seca. La sangre de Nora ardió, pero su cuerpo no respondió. El veneno de esas frases ya estaba demasiado impregnado. Durante 5 años había escuchado la misma canción, gota tras gota, hasta corroer su confianza. En ese momento, lo único que pudo hacer fue bajar la mirada y recoger la pluma temblorosa. Cuando salió del edificio, la ciudad rugía indiferente. Los autos, las bocinas, la prisa de todos contrastaban con su quietud interior. Tomó un taxi con la voz apenas audible. El destino que dio fue casi un susurro. Un motel barato en las afueras, el único lugar que podía pagar con lo poco que le habían dejado. La habitación olía a cigarro viejo y desinfectante barato. Las paredes manchadas parecían testigos mudos de miles de historias perdidas. Se dejó caer en la cama dura, con el vestido de seda todavía puesto, absurdo en ese escenario. Una lágrima resbaló por su mejilla. Tenía razón, pensó. No voy a poder. El peso de la soledad era insoportable. Y entonces, como si la herida no fuera suficiente, recordó el secreto que llevaba dentro. Estaba embarazada. Apretó el vientre con ambas manos, entre miedo y ternura. Vítor no lo sabía, y tal vez nunca lo sabría. El eco de su voz volvía una y otra vez. No eres fuerte, no puedes sobrevivir. Cada repetición era como una cadena más apretándose alrededor de su garganta. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía el rostro de Vítor sonriendo con esa seguridad cruel. Afuera, el letrero de neón del motel parpadeaba como un recordatorio constante de lo bajo que había caído. El lujo de los años pasados parecía un sueño lejano. Ahora solo quedaba ella, sola, sin dinero, con un futuro incierto y una vida creciendo dentro de sí. En la madrugada, cuando el cansancio la venció por fin, un ruido la despertó. Golpes suaves en la puerta. Nora contuvo la respiración. ¿Quién podía buscarla en ese lugar a esas horas? El corazón le latía como tambor. Se asomó por la ventana y lo vio. Un auto negro de lujo estacionado, un chofer inmóvil frente a la puerta trasera. No era una casualidad, no era un extraño. Alguien la estaba buscando. Nora retrocedió, aterrada, mientras los golpes se repetían, firmes pero sin violencia. Una voz grave y femenina se escuchó del otro lado. «Señora Vale, no tenga miedo. Tenemos un vuelo que tomar». La confusión la paralizó. ¿Un vuelo? ¿Quién podía quererla ahora cuando Vítor ya la había desechado como una carta rota? La noche oscura y húmeda se convirtió en el preludio de algo inesperado. Nora no lo sabía, pero ese golpe en la puerta cambiaría su destino para siempre. El eco de los golpes en la puerta del motel aún resonaba en los oídos de Nora. Su respiración era agitada. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. ¿Abrir? ¿Ignorar? La prudencia le gritaba que se quedara en silencio, pero la voz femenina al otro lado sonaba firme, serena, sin rastro de amenaza. «Señora Vale, tenemos un vuelo que tomar». La frase era absurda. Ella apenas tenía dinero para pagar esa noche de habitación. ¿Cómo podía alguien hablarle de vuelos privados? Caminó lentamente hasta la puerta, sus dedos rozando la cerradura. Una parte de ella quería gritar que se marcharan, pero otra, movida por la curiosidad y el instinto de supervivencia, giró el seguro. El chirrido metálico pareció más fuerte que cualquier respuesta. La puerta se abrió con un gemido oxidado. Afuera, una mujer de traje oscuro la esperaba. Alta, cabello recogido en un moño impecable, rostro inexpresivo pero mirada penetrante. A su lado, un chofer sostenía abierta la puerta de un auto negro reluciente. «No hay error», dijo la mujer, antes de que Nora pudiera preguntar nada. «Usted es Nora Vale, antes Harrington, graduada en Historia del Arte por Columbia, recientemente divorciada, y con un futuro que no debe desperdiciar aquí». El tono no era acusador, sino constatativo, como si estuviera leyendo una ficha. Nora tragó saliva. ¿Quién la envía? La mujer solo extendió una bolsa con ropa limpia y un pequeño termo de café. «Si quiere respuestas, debe venir con nosotros. No está en peligro. Al contrario, está a punto de ser protegida». Nora vaciló. Miró atrás, hacia la habitación deprimente. El olor a cigarro y humedad la envolvió como una bofetada. Ese lugar era un ataúd, y lo sabía. Sus dedos se cerraron en torno a la bolsa de ropa casi sin darse cuenta. Un paso, luego otro. Cuando cruzó el umbral, el chofer recogió discretamente su maleta gastada y la colocó en el maletero. Nora sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. El interior del auto era un contraste brutal con el motel. Asientos de cuero crema, madera pulida, un aroma a cedro y manzanilla que calmaba los nervios. El silencio del vehículo era tan profundo que por un momento olvidó que estaba en medio de una ciudad despiadada. La mujer de traje oscuro se sentó frente a ella. «Mi nombre es Evelyn. Mi trabajo es simple, asegurarme de que llegue al avión sin contratiempos». «¿Avión? ¿A dónde?», preguntó Nora, abrazando su bolso contra el pecho. Evelyn la miró con una calma que inquietaba. «A un lugar donde estará segura. Alguien la está esperando». El corazón de Nora dio un vuelco. «¿Vítor?». Una sombra de ironía cruzó fugazmente los labios de Evelyn. «No, Harrington no tiene poder aquí. Esta invitación viene de alguien que lo conoce y que sabe quién es usted en realidad». El auto avanzó por avenidas iluminadas hasta llegar a un sector exclusivo del aeropuerto. Allí, un jet privado plateado aguardaba con la escalera desplegada, brillando bajo las luces de la pista. Nora sintió que el aire se le escapaba.
¿Era real? ¿Un sueño? ¿O una trampa cuidadosamente diseñada? Cuando bajó del coche, el viento nocturno la envolvió, agitando su vestido azul claro. Evelyn se colocó a su lado y señaló el avión. Tiene dos opciones: subir y descubrir lo que el destino le reserva, o regresar al motel y esperar a que Harrington vuelva a hundirla. Nora acarició instintivamente su vientre. El bebé era una presencia silenciosa pero constante, recordándole que ya no podía pensar solo en sí misma. Su vida dependía de las decisiones que tomara ahora. Subió un escalón, luego otro. El metal frío bajo sus pies le recordó lo frágil de todo aquello. Al llegar a la puerta del avión, un hombre la esperaba. No era Víctor, tampoco un extraño. El rostro, aunque marcado por los años, le resultaba dolorosamente familiar. «Roban», susurró ella con la voz entrecortada. Él sonrió, con un brillo suave en los ojos. Nora Vale, al fin. El pasado se estrelló contra ella como un trueno. Imágenes de juventud. Un chico con las manos manchadas de grasa arreglando motores viejos, noches de estudio bajo lámparas tenues, promesas hechas en una casa del árbol iluminada por estrellas. Un pacto de escapar del pueblo, de conquistar el mundo juntos. Y luego silencio, décadas de silencio. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella incrédula. «Esperándote, desde hace mucho tiempo». Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero Nora las contuvo. Había demasiado que preguntar, demasiado que entender. Solo una certeza se abría paso en medio de la confusión. Víctor no tenía el control de esa historia. No esta vez. El rugido suave de los motores del jet privado llenaba el aire cuando Nora subió los últimos escalones. Cada paso era un latido de incertidumbre. El interior del avión la envolvió en un lujo silencioso. Asientos de cuero crema, madera pulida, el murmullo tenue de la ventilación. Todo parecía tan irreal que por un momento pensó que soñaba. Y allí estaba él. Roban. No era el chico de hace 20 años, con las manos manchadas de grasa por arreglar motores viejos y los dedos pintados de tinta de estudiar fórmulas hasta el amanecer. Ahora era un hombre alto, con traje impecable, cabello apenas salpicado de canas, y una mirada que contenía tanto fuerza como vulnerabilidad. «Roban», repitió Nora, incrédula, como si decir su nombre lo confirmara en la realidad. Él inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa que no era de triunfo, sino de reencuentro. «Han pasado demasiados años, Nora, pero sabía que llegaría este momento». Ella retrocedió un paso, temblorosa. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo sabías dónde estaba?» Roban se acercó despacio, sin invadir su espacio. «Supe de tu divorcio en cuanto los papeles se hicieron públicos. El nombre Harrington mueve más noticias de las que imaginas, y cuando leí los términos, comprendí que nada había cambiado. Que Víctor te había dejado con las manos vacías, como hace con todo lo que no considera útil». Nora apretó la mandíbula. El recuerdo del despacho de mármol, del bolígrafo resbalando en su mano, del insulto disfrazado de sentencia, volvió a golpearla. «No vine para que me salves, Roban», dijo la voz firme pero quebrada. «Ya tuve suficiente de hombres que deciden mi destino». Él sostuvo su mirada con seriedad. «No estoy aquí para decidir por ti. Estoy aquí porque hace 20 años me prometí que si alguna vez caías, no dejaría que tocaras el suelo sola». El silencio se extendió entre ellos. El recuerdo de una noche de verano regresó a la mente de Nora. Dos adolescentes en una casa del árbol, mirando las estrellas, jurándose escapar del pueblo que los asfixiaba. Una promesa ingenua, pero auténtica. Ella lo recordó riendo, soñando en voz alta, asegurando que el mundo podía ser suyo si se mantenían juntos. Pero la vida los había separado. La muerte del padre de Roban, la mudanza repentina de la madre y luego el silencio. Décadas de silencio. «¿Por qué nunca escribiste? ¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó Nora, la voz cargada de reproche y añoranza. Roban bajó la mirada, como si aún le doliera. «Porque me sentía un fracaso. Mientras tú entrabas en Columbia y brillabas,
Yo trabajaba 2 empleos para ayudar a mi familia. Me prometí que no volvería a aparecer hasta poder ofrecerte algo. Y cuando finalmente pude, ya estabas con él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nora sintió un nudo en el estómago. Parte de ella quería gritarle que su ausencia había dolido más que cualquier fracaso. Otra parte comprendía que, como ella, también había estado atrapado en cadenas invisibles. El avión despegó con suavidad, alejándose de Sao Paulo. Desde la ventanilla, Nora observó las luces de la ciudad desvanecerse. Un pedazo de su vida quedaba atrás, y no sabía si alegrarse o temerlo. Rowan tomó asiento frente a ella. Evelyn, discreta, desapareció hacia la cabina, dejándolos solos. «Escucha, Nora, no tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que descanses, que pienses, que tengas un espacio sin él vigilándote. Tengo una casa en Wyoming, aislada, segura. Allí podrás respirar». La palabra segura resonó en ella como un eco dulce y cruel al mismo tiempo. Victor había usado ese término tantas veces, siempre para justificar su control. Te prohíbo esto porque es más seguro. Te alejo de esa persona porque es más seguro. ¿Y si todo esto es solo otra jaula, más grande, más bonita, pero jaula al fin?, dijo Nora con un filo en la voz. Rowan no se ofendió. Tienes razón en desconfiar, pero hay una diferencia. Yo no pongo llave. Si mañana decides marcharte, lo harás, sin condiciones. El tono era tan sereno que Nora sintió una punzada de alivio. Era extraño escuchar a un hombre hablar de libertad, no de posesión. Durante el vuelo, un sobre de papeles cayó de la mesa central cuando el avión se inclinó. Nora lo recogió y notó el nombre, Aerodyne Technologies. Un golpe de memoria la estremeció. Había visto esos documentos meses atrás en el despacho de Vítor, cuando él le pidió una opinión banal sobre un artículo. En ese momento, no entendió por qué estaba tan interesado. Ahora lo comprendía. Había usado sus comentarios para preparar una jugada financiera. Miró a Rowan con desconfianza. ¿Por qué tienes estos documentos? Él suspiró, frotándose la frente. Porque Harrington no solo te destruyó a ti, Nora. Ha estado moviendo piezas sucias en la industria. Yo lo descubrí, y sé que de algún modo tú estuviste en medio, aunque sin querer. Por eso necesitaba encontrarte, porque eres la pieza que puede hacer caer su imperio. Las palabras la golpearon como un relámpago. De pronto entendió que no solo huía de un matrimonio roto, estaba entrando en una batalla mucho más grande, una guerra de poder, dinero y secretos. Apretó su vientre con las manos. El bebé no podía crecer en medio de eso, y sin embargo, tampoco podía seguir huyendo eternamente. La mirada de Rowan se clavó en la suya. Nora, lo que decidas ahora no solo cambiará tu vida, puede cambiarlo todo. El avión se deslizaba entre nubes como si la tormenta del pasado no pudiera alcanzarlo. Nora, sin embargo, no encontraba paz. Cada vez que sus ojos se posaban en el sobre con el nombre Aerodyne Technologies, un torbellino de recuerdos la sacudía. Había sido un detalle pequeño, casi insignificante. Una tarde en el despacho de Vítor, él le pidió que leyera un artículo en una revista económica. Nora, ingenua, comentó lo interesante que le parecía el desarrollo de la industria aeroespacial. Vítor sonrió, la felicitó por interesarse en cosas serias y luego cambió de tema. Ella pensó que era un gesto de afecto. Ahora comprendía que había sido solo otro instrumento, usar sus palabras como migajas de información para maniobras financieras. Rowan, sentado frente a ella, la observaba en silencio. «Sé lo que estás pensando», dijo al fin. «Crees que soy igual que él, que también te traje aquí para usarte». Nora lo miró con desconfianza. ¿Y acaso no es verdad? Tú también necesitas algo de mí. Nadie mueve un jet privado y manda a alguien a un motel perdido solo por altruismo. Rowan respiró hondo. Su mirada no era dura, sino cansada. No niego que tu testimonio puede ser importante en la investigación, pero te traje aquí porque eres más que un expediente, Nora. No quiero que tu vida quede reducida a una nota al pie en la historia de Vítor Harrington. Las palabras resonaron, pero ella no estaba lista para confiar. El avión aterrizó en un valle rodeado de montañas nevadas.
Un paisaje de postal se abrió frente a ella. Bosques de álamos dorados por el otoño, el río Snake brillando como cinta de plata, y al fondo los picos de granito de las Teton, imponentes como dioses antiguos. El coche que los esperaba los llevó hasta una casa que parecía surgir de la naturaleza misma. Vidrios enormes reflejaban las montañas, madera y piedra oscura se fundían en un diseño moderno y cálido. Roban lo llamó el aviario. Aquí estarás a salvo. Nadie puede alcanzarte sin que yo lo sepa. Nora bajó del coche con cautela. El lugar era majestuoso, casi irreal. Por un instante, sintió que podía respirar otra vez, pero al mismo tiempo, la magnitud de la casa la intimidaba. ¿No era esto también una jaula, aunque más hermosa? Dentro, Rosa, una mujer mayor de mirada cálida, los recibió con una sonrisa. «Bienvenida, hija. Tenemos un cuarto listo para ti». La habitación era amplia, con ventanales que daban a un bosque privado. La cama, mullida, el baño, digno de un spa. Todo parecía pensado para el descanso, pero Nora, al cerrar la puerta, sintió que la respiración se le cortaba. El lujo la sofocaba. La perfección del espacio le recordaba demasiado a la cobertura en Sao Paulo, aquella cárcel de oro donde Vítor controlaba hasta el aire que respiraba. Se dejó caer en la cama, acariciando su vientre. El bebé se movió suavemente, como si respondiera a su ansiedad. «No voy a dejar que crezcas en otra prisión», susurró. Esa noche, Roban encendió la chimenea en la sala principal. El fuego iluminaba su rostro con destellos naranjas. Nora se sentó frente a él en silencio. El chisporroteo de la leña llenaba los huecos donde antes habría habido palabras. Finalmente, Roban habló. «Vítor es más peligroso de lo que imaginas. Su nombre ya aparece en investigaciones de la SEC por movimientos turbios con Aerodin, pero él siempre se las arregla para salir limpio. Tú puedes cambiar eso». Nora apretó los labios. «¿Y si lo hago, qué me queda a mí? ¿Otra vida controlada por tu causa?» Vítor usó mi voz sin permiso. «No permitiré que tú hagas lo mismo». Roban negó suavemente con la cabeza. «No quiero tu silencio ni tu obediencia. Quiero tu verdad, pero si decides callar, lo respetaré. Ya no eres una pieza en el tablero de nadie, Nora, ni siquiera en el mío». La sinceridad en su tono la desarmó por un momento, y sin embargo, el miedo no desaparecía. Esa madrugada, incapaz de dormir, Nora deambuló por la biblioteca. Los estantes estaban llenos de mapas astronómicos, poesía, fotografías de paisajes, nada de lo ostentoso que Vítor habría colgado. Aquí había elección, no demostración. Mientras pasaba los dedos por los lomos de los libros, una televisión oculta se encendió sola. Alguien la había dejado programada en un canal de noticias económicas. El nombre apareció como un golpe físico. Vítor Harrington. Investigación federal sobre adquisición de Aerodin Technologies. Fuentes afirman que movimientos bursátiles sospechosos están vinculados a entidades cercanas al CEO de Harrington Holdings. Nora se quedó helada. Su corazón latía desbocado. Lo entendió todo en un segundo. Ella había sido el eslabón. La frase inocente sobre Aerodin, las miradas atentas de Vítor, la repentina agresividad cuando preguntó demasiado. Vítor la había usado como llave. De pronto, todo encajó. La riqueza de Roban, su interés, el avión, el aviario. Tal vez había escapado de una cárcel solo para caer en otra trama, otra guerra de titanes. Se dejó caer en un sillón con lágrimas silenciosas. «No quiero ser más el arma de nadie», susurró. Desde la puerta, Roban la observaba. No intentó acercarse ni consolarla. Solo dejó que el silencio hablara. Y por primera vez Nora entendió que la verdadera lucha no era contra Vítor ni a favor de Roban. La batalla era por recuperar su propia voz. El amanecer en Wyoming bañaba el aviario con un resplandor dorado que parecía querer limpiar todas las sombras. Nora se levantó temprano, incapaz de dormir después de las noticias que habían sacudido su mundo. Vítor estaba bajo investigación federal y de alguna manera su vida había estado entrelazada con ese fraude.
Miró las montañas nevadas y pensó en lo irónico que era estar rodeada de tanta belleza, mientras dentro de ella se libraba una guerra. Se llevó una mano al vientre y sintió el leve movimiento de su hijo. Esa pequeña señal le recordó que ya no podía permitirse vivir en silencio. En la sala, Roban la esperaba con 2 tazas de café humeante. Rosa había dejado pan y fruta sobre la mesa, pero Nora apenas probó un bocado. El aire estaba pesado, lleno de cosas no dichas. Se sentó frente a él, con la mirada fija en sus manos. «Lo vi en las noticias», murmuró. Roban asintió con calma, como si lo hubiera previsto. «Fui yo», continuó Nora. «Fui yo quien le dio la pista de Aerodin sin saberlo». Roban negó con la cabeza y le explicó que Vítor explotaba a todo aquel que se cruzaba en su camino, que ella no había sido culpable de nada. Pero Nora, apretando los puños, replicó que no quería ser nunca más un activo de nadie, ni de Vítor ni de él. El silencio los envolvió hasta que Roban, con voz grave, le dijo: «Entonces dilo, recupera tu voz, hazlo por ti». Las horas siguientes las pasó deambulando por la casa. Cada rincón parecía exigirle una respuesta. La biblioteca, con sus mapas de estrellas, le devolvía el eco de los sueños que alguna vez compartió con Roban. La cocina olía a pan fresco y a hogar, algo que nunca tuvo con Vítor. Desde la terraza, las montañas le recordaban lo diminuta que era, pero también lo poderosa que podía llegar a ser. Sin embargo, el miedo persistía. En su mente se repetía la frase que había marcado su vida: «No puedes sobrevivir sin mí». Esa noche, agotada de luchar contra sus pensamientos, tomó papel y pluma. No escribió para un juez ni para un fiscal, escribió para ella misma. «Me llamo Nora Vale y estoy viva. Durante años fui reducida al silencio, moldeada para encajar en la sombra de otro, pero hoy escribo para mí. Vítor no tiene mi voz. Roban no tiene mi voz. Yo la tengo. Y si algún día hablo, será porque yo lo decido». Las lágrimas cayeron sobre las páginas, pero no se detuvo hasta terminar. Dobló la carta y la guardó bajo la almohada, sintiendo que había gritado al mundo, aunque nadie más la hubiera escuchado. A la mañana siguiente, Evelyn apareció con gesto serio. «Hay alguien en la entrada que insiste en hablar contigo». Nora sintió un vuelco en el pecho. «¿Quién?» «Un periodista. Dice que tiene pruebas nuevas sobre Harrington y que tú eres la pieza que falta». Roban reaccionó de inmediato, advirtiendo que podía ser un truco, pero Nora, encendida por una fuerza nueva, decidió: «Quiero verlo. Si es un truco, lo sabré yo. Y si no lo es, necesito saberlo». Antes de bajar, se miró al espejo. Ya no era la mujer temblorosa que firmó un divorcio en un despacho de mármol. Sus ojos estaban rojos por el cansancio, pero brillaban con determinación. Se acarició el vientre y murmuró: «No seré un fantasma, no más». El periodista la esperaba en la entrada, un hombre delgado con gafas y una carpeta abultada en las manos. Su voz temblaba mientras hablaba. «Señora Vale, lo que usted sabe puede ser crucial. Harrington está más acorralado de lo que parece. Necesitamos su testimonio». El viento agitaba el abrigo de Nora, pero ella no temblaba. Lo observó con cautela, consciente de la tensión que emanaba de los guardias de Roban detrás de él. Entonces respondió con firmeza: «No soy una fuente de información, soy una persona. Y si algún día hablo, no será porque alguien lo necesita, sino porque yo lo decido». El periodista se quedó sorprendido, bajó la mirada y le entregó la carpeta. Nora la sostuvo un instante y luego se la devolvió. «Aún no estoy lista, pero cuando lo esté, lo sabrá todo el mundo». Esa noche, de regreso en su habitación, Nora sintió un peso distinto en el pecho. No había firmado ninguna declaración ni entregado pruebas, pero había dado un paso inmenso. Por primera vez en años, había negado ser usada. Se metió en la cama, cerró los ojos y mientras el sueño la envolvía, notó que la voz de Vítor se desvanecía. En su lugar surgía la suya, clara, firme y libre, y el aviario permanecía en silencio después de la partida de Vítor.
Afuera, la tormenta de nieve seguía rugiendo, pero dentro de la casa todo parecía detenido, como si cada pared contuviera aún la voz del hombre que había intentado imponerse una vez más. Nora permanecía frente a la chimenea, inmóvil, con las manos apretadas sobre sus rodillas. El fuego crepitaba, pero no lograba calentar la sensación de vacío que Vítor había dejado tras su visita. Roban permanecía de pie, mirando hacia la ventana, como un guardián que teme el próximo ataque. Evelyn rondaba la sala, revisando cada cerradura, cada sombra, con la certeza de que Vítor volvería de una forma u otra. Nora rompió el silencio con una voz baja. Lo detuve, pero no ha terminado. Él siempre regresa. Roban se giró hacia ella con una firmeza calculada. Sí, volverá, pero ahora no eres la misma mujer que él abandonó en un motel. Esta vez tienes tu voz, y esa es su mayor amenaza. 2 días después, el mundo exterior comenzó a retumbar dentro del aviario. Los noticieros repetían titulares. La SEC intensifica investigación contra Harrington Holdings. Movimientos sospechosos en la fusión de Aerodyne Technologies. Nora observaba las imágenes en la televisión, viendo el nombre de Vítor asociado a fraudes y especulaciones. Su rostro aparecía en las pantallas, altivo, negando todo. Pero por primera vez, ella notó una grieta en su máscara. Ya no hablaba como un hombre intocable, sino como alguien acorralado. Rosa le colocó una taza de té en las manos. «Hija, no puedes seguir huyendo de fantasmas. Hay que nombrarlos para que pierdan fuerza». Nora sonrió débilmente, pero sus ojos seguían fijos en la pantalla. Esa noche, la inquietud no la dejó dormir. Caminó por los pasillos hasta llegar a la biblioteca. Encendió la lámpara y abrió la carpeta con documentos sobre Aerodyne. El miedo volvió a invadirla. ¿Y si todo era cierto? ¿Y si Roban también usaba su voz para fines ocultos, como lo había hecho Vítor? La duda la desgarraba por dentro, entre confiar y volver a ser un instrumento. Al amanecer, Evelyn la encontró sentada frente a la carpeta, los ojos enrojecidos. «No duermes», dijo sin reproche. «No puedo. Si hablo, sirvo a Roban. Si callo, sirvo a Vítor. ¿Dónde quedo yo?» Evelyn se inclinó hacia ella, con mirada de acero. «Quedas en el lugar que elijas. Hablar o callar, huir o enfrentar. La diferencia no está en lo que ellos hagan, sino en que tú decidas por primera vez». Nora comprendió que la jaula ya no era de mármol ni de lujo, era de miedo, y solo ella podía romperla. Esa tarde, Roban desplegó sobre la mesa un mapa de conexiones financieras. Flechas unían nombres de empresas con Harrington Holdings. «El fiscal necesita un testimonio interno», explicó. «Nora, tú puedes conectar a Vítor con estas operaciones. No eres culpable, pero eres testigo. Tu voz puede derrumbarlo». Nora lo escuchó en silencio, sintiendo la garganta seca. «¿Y si hablo? ¿Qué será de mí? ¿De mi hijo?» Roban la miró con seriedad. «Pasará que Vítor ya no podrá usar tu silencio como arma. Pasará que tu hijo sabrá que su madre eligió no rendirse». Horas después, un sobre apareció en la entrada. Dentro, una fotografía. Nora saliendo del motel con la maleta en la mano. En el reverso, una frase con la caligrafía inconfundible de Vítor: «Siempre sé dónde estás». El frío recorrió la espalda de Nora. Roban arrebató la foto y la lanzó al fuego. «Es un truco, solo una amenaza vacía». Pero Nora no estaba convencida. Vítor siempre encontraba la forma. Esa noche, en su habitación, la duda y el miedo regresaron con más fuerza. Cerró los ojos y comprendió que la única batalla real no era contra Vítor ni contra Roban. Era contra la voz que aún resonaba en su cabeza, la que la había hecho sentir pequeña durante años. Supo que tarde o temprano tendría que enfrentarse de nuevo a esa voz. Y entendió algo más. No podía esperar demasiado. La decisión debía llegar pronto. Hablar o callar. Ser libre o seguir prisionera. El fuego ardía en la chimenea del pasillo, proyectando sombras danzantes. Nora se miró en el espejo antes de acostarse. Su rostro cansado reflejaba cicatrices invisibles, pero en sus ojos
brillaba un destello nuevo. Se tumbó en la cama con el corazón agitado. Por primera vez sabía que la tormenta apenas comenzaba. El aviario amaneció envuelto en una calma engañosa. Afuera la nieve cubría cada árbol, cada sendero, mientras dentro de la casa Nora no dejaba de escuchar en su mente la amenaza escrita por Vítor. «Siempre sé dónde estás». Esa frase resonaba como un eco constante, obligándola a enfrentarse a su propio miedo. Se levantó temprano y bajó a la biblioteca, donde encontró sobre la mesa el sobre con documentos que Roban había preparado. Era el borrador de su declaración. El papel parecía más pesado que cualquier piedra. Roban entró en silencio, dejando otra taza de café frente a ella. «Es tu decisión», dijo con voz grave. «El fiscal necesita testigos, pero no te presiono. Habla solo si quieres. Nadie más puede elegir». Nora acarició el borde del sobre. «¿De verdad crees que la justicia puede más que él?», preguntó. Roban se inclinó hacia ella. «No sé si puede más, pero sé que sin tu voz, él seguirá controlando el relato. Vítor gana cada vez que te hace callar». El resto del día Nora caminó sin rumbo por la casa. Se detuvo en la terraza, mirando el horizonte blanco. Pensó en su hijo, en lo que significaba traerlo a un mundo donde ella aún dudaba de sí misma. Recordó a Rosa, diciéndole que proteger a los hijos no era levantarles un escudo, sino mostrarles que uno mismo luchaba. Ese pensamiento la golpeó como una verdad ineludible. Por la tarde, Evelyn organizó una simulación. Encendió una cámara y colocó el sobre frente a Nora. «Imagina que estás frente al fiscal», dijo con firmeza. «Di lo que quieras decir sin miedo a equivocarte». Nora respiró profundamente y comenzó. Su voz era débil al principio, pero pronto fue tomando fuerza. «Me llamo Nora Vale. Estuve casada con Vítor Harrington 5 años. Durante ese tiempo, él controló cada aspecto de mi vida. Usó mi voz para fines que yo no comprendía. Cuando mencioné a Erodin, lo transformó en una oportunidad ilegal. Yo no era cómplice. Fui su testigo». La sala quedó en silencio. Evelyn asintió, impresionada. Roban la miraba con un respeto contenido. Nora bajó la mirada, lágrimas rodando por sus mejillas. «No quiero ser fuerte solo frente a una cámara. Quiero serlo de verdad». Esa noche, un nuevo mensaje llegó a su correo privado. Esta vez no era solo amenaza, sino manipulación. Vítor había escrito: «Sé que estás con Roban. Él no es tu salvador, es un oportunista. Si hablas, arrastrarás a tu hijo conmigo. Tu silencio vale más de lo que imaginas. Aún puedo perdonarte si vuelves». Las manos de Nora temblaban mientras leía. El golpe era certero. Tocaba su miedo más profundo, el de perder a su hijo. Roban, al ver el mensaje, lo tomó con rabia. Son sus últimos intentos. Ya no tiene otra arma que tu miedo. Pero Nora no estaba tan segura. Se encerró en su habitación y dejó que el llanto la dominara. La voz de Vítor, repetida durante años, regresaba con fuerza. «No sobrevives sin mí». Y otra vez, como una respuesta nueva, se escuchó a sí misma decir: «Estoy viva, sin ti». Al amanecer, salió a la terraza con el rostro cansado, pero los ojos claros. El viento helado le golpeaba el rostro, pero no la debilitaba. Roban y Evelyn la esperaban en la sala tensos, sin saber qué decisión había tomado. Nora se detuvo frente a ellos y habló con calma, sin temblar. «He tenido suficiente. No voy a huir más. Daré mi declaración. No por ustedes, no por la justicia, sino por mí y por él». Roban asintió sin palabras, reconociendo la fuerza que brillaba en ella. Evelyn apretó la mandíbula, lista para preparar lo necesario. Nora respiró hondo. Sabía que no sería fácil, que Vítor contraatacaría con toda la violencia de su poder. Pero algo había cambiado. Por primera vez no era una sombra. Era la voz que podía derrumbar un imperio. La nieve seguía cayendo sobre el valle, pero dentro del aviario, un nuevo fuego había comenzado a arder. El amanecer cubrió el aviario con un resplandor frío. Nora se sentó frente a la pantalla, donde el fiscal especial apareció en videollamada. Evelyn ajustó la cámara y salió, dejándola sola.
Señora Vale, ¿está preparada para testificar bajo juramento?, preguntó el fiscal. Nora respiró hondo, acarició su vientre y respondió: sí, estoy lista. Al principio su voz tembló, pero a medida que hablaba, fue ganando fuerza. Relató los años de control, de manipulación, de silencios impuestos. Durante mi matrimonio, Víctor Harrington controlaba no solo mis movimientos, también mis palabras. Cuando mencioné a Aerodyne Technologies, él fingió interés, pero convirtió esa información en un fraude. No era cómplice, era testigo. El fiscal asentía, tomando notas. La videollamada se extendió por horas. Nora habló de documentos, reuniones, llamadas escuchadas por accidente. Cuando terminó, el fiscal la miró con seriedad. Su testimonio es clave. A partir de hoy estará bajo nuestra protección. Nora apagó la pantalla con una sensación extraña. No era alivio total, pero sí un respiro. Por primera vez en años, había usado su voz contra Víctor. Las noticias estallaron esa misma tarde. Ex-esposa de Víctor Harrington declara en investigación federal. Los titulares inundaban la televisión y las redes sociales. Algunos la llamaban valiente, otros repetían el discurso de Víctor, una mujer despechada. Nora vio su rostro en la portada de los periódicos. Estaba seria, con la mirada firme. Murmuró: ahora no hay vuelta atrás. Esa noche Evelyn entró con el ceño fruncido. Harrington presentó una demanda contra ti en Brasil por difamación. Y no solo eso, filtró tu historial médico. Está diciendo que tu embarazo te vuelve emocional e inestable. Nora sintió un golpe en el estómago. ¿Cómo pudo? Roban golpeó la mesa. Tiene contactos en todas partes. Quiere usar lo más íntimo como arma. El cansancio pesaba sobre ella. Se encerró en su habitación y lloró en silencio. Cada paso que daba parecía despertar un contraataque más cruel. La voz de Víctor la perseguía. Nunca escaparás. Roban tocó la puerta. Nora, déjame entrar. Ella respondió con rabia. No lo entiendes. Víctor siempre gana. Puede destruirme aquí en cualquier lugar. Y tú me lanzaste a esta guerra. Yo solo quería escapar. Hubo silencio. Después, la voz de Roban, calma, desde el otro lado. Si quieres huir, te ayudaré. Tengo recursos para que desaparezcas y empieces de nuevo, lejos de él y de mí. Será tu elección. Nora se derrumbó en la cama. Esa oferta era libertad, pero también una huida. Pensó en su hijo. ¿Qué clase de madre sería si corría ahora? La duda la desgarraba, pero el recuerdo de su propia voz declarando seguía vivo. Al amanecer, bajó a la sala. Roban y Evelyn la esperaban. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con claridad. No voy a huir, dijo con firmeza. Si Víctor quiere guerra, la tendrá, pero esta vez en mis términos. Evelyn asintió sin palabras. Roban la miró con respeto, reconociendo la transformación. Las horas siguientes fueron un torbellino. El fiscal envió mensajes cifrados, agradeciendo su declaración. Los periodistas campaban frente a las sedes de Harrington Holdings. Víctor, furioso, aparecía en televisión. Mi exesposa es una mujer manipulada. Todo es un ataque orquestado por Roban el Bot para destruir mi compañía. Sus palabras sonaban seguras, pero su mirada dejaba entrever la grieta. En el aviario, Nora caminaba por la terraza, sintiendo el frío golpear su rostro. Cerró los ojos y susurró: ya no soy la misma, no más. El viento helado llevó sus palabras hacia las montañas como un juramento. El contraataque de Víctor había comenzado, pero Nora ya no era la mujer que temblaba en un motel barato. Era la voz que podía derrumbarlo. Y aunque sabía que lo peor estaba por venir, también sabía que, por primera vez, no enfrentaba esa batalla desde el miedo, sino desde su decisión. La mañana llegó cargada de expectación. Desde la terraza del aviario, Nora contemplaba las montañas nevadas, mientras los noticieros confirmaban que Víctor Harrington había sido citado a declarar ante un tribunal federal. La nieve reflejaba la luz del sol naciente como un espejo, y por primera vez en mucho tiempo, Nora sintió que el amanecer también era suyo. Roban entró con el teléfono en la mano.
Ya es oficial. Lo citaron en 48 horas. Nora asintió en silencio, con el corazón latiendo fuerte. El principio del fin, murmuró. Horas después, Vítor apareció en todos los canales. Vestía su traje oscuro habitual, la corbata perfectamente ajustada, pero su voz sonaba distinta, más áspera. Mi exesposa está siendo manipulada por Roban el Vod. Sus palabras carecen de fundamento. Esto es un ataque personal. Nora apagó la televisión sin inmutarse. Sigue con la misma máscara, dijo. Evelyn replicó con un brillo en los ojos. La máscara se está rompiendo. Esa tarde llegó un mensaje cifrado al correo privado de Nora. Breve, devastador. Hablemos cara a cara, una última vez. Roban lo leyó con rabia. Es una trampa, no tienes por qué verlo. Nora, sin embargo, lo meditó en silencio. Sentía la necesidad de cerrar el círculo, no con odio, sino con la claridad de una mujer que ya no era la misma. Lo veré, respondió. Aquí, en mis términos. El encuentro se pactó en la sala principal del aviario. El fuego ardía en la chimenea cuando Vítor entró, solo, sin escoltas. Su sombra se proyectó en las paredes como un recordatorio del pasado. Nora lo esperaba sentada, serena, vestida con un sencillo suéter gris. No había joyas ni símbolos de lujo, solo ella. Vítor la miró largo rato antes de hablar. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Siempre fuiste sensible, frágil, maleable. Nora sostuvo su mirada. No era fragilidad, era empatía, y la convertiste en arma. Él sonrió con arrogancia. Todo lo que tienes lo obtuviste gracias a mí. Ella replicó sin vacilar. Todo lo que tengo son cicatrices gracias a ti. Lo demás lo construyo yo. El silencio se volvió espeso. Vítor dejó una carpeta sobre la mesa. Regresa conmigo, firma, recupera tu vida. Seguridad, lujos, silencio. Nora empujó la carpeta de vuelta. Prefiero la incertidumbre a tu jaula. No firmo nada. La furia brilló en los ojos de Vítor. ¿Crees que puedes destruirme? ¿Que él puede protegerte? Nora se levantó despacio. No necesito protección. Solo necesitaba recordar que tú no controlas mi voz. Los minutos se alargaron como cuchillas en el aire. Finalmente, Vítor dio media vuelta. Esto no termina aquí, yo siempre vuelvo. Nora respondió con calma. Ya no volverás donde yo estoy. Esa tarde, agentes federales llegaron con una orden de arresto. Vítor salió esposado, rodeado de cámaras. El mundo entero vio cómo el titán de las finanzas se convertía en un hombre común. Nora lo observó desde la ventana. No hubo triunfo desmedido ni sed de venganza, solo alivio. Esa noche, en la terraza, Roban se acercó en silencio. El aire era frío, pero el cielo estaba limpio, tachonado de estrellas. Nora murmuró: «Por fin se acabó». Roban negó suavemente: «No, apenas comienza. Ahora eres libre para decidir tu vida». Semanas después, el juicio avanzaba y los titulares seguían llenando periódicos. Pero en el aviario, la vida tomó otro ritmo. Rosa preparaba cenas sencillas, Evelyn organizaba llamadas cifradas y Nora pasaba las tardes escribiendo. No documentos legales, sino su propia historia. Cada palabra era una victoria contra el silencio. Un día, mientras el sol se escondía tras las montañas, Nora sostuvo a su hijo recién nacido en brazos. El pequeño lloró suavemente y ella sonrió, acariciando su mejilla. «Naciste en libertad», susurró. «Nunca dejaré que olvides eso». El aviario ya no era una jaula, era un refugio, un punto de partida. Nora sabía que aún quedaban batallas, titulares, juicios, pero también sabía que ya no era la mujer que temblaba en un despacho de mármol ni en un motel barato. Era Nora Vale, madre, testigo, voz. El amanecer iluminó las montañas con un resplandor nuevo. Nora salió a la terraza, respiró hondo y sonrió. El viento frío no era enemigo, era promesa, y con su hijo en brazos, entendió que la libertad no se recibe, se conquista. Esta fue la historia de Nora Vale, una mujer que rompió el silencio,
Enfrentó al poder y conquistó su libertad. Su voz derrumbó un imperio y abrió un camino de esperanza. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario, dale like y comparte. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos llenos de drama, misterio y superación. La libertad no se recibe, se conquista.